Vamos a saludar a quien fuera jefe del ejército desde el 3 de julio del año 2013 hasta el 24 de junio del año 2015. Vamos a saludar al general César Milani. César, muy buenos días. Daniel Tonietti lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias, general, por atendernos. Un gusto para usted y para Eduardo. Muy bien, buenos días. Primera pregunta, general, ¿cómo está viendo toda la situación del coronavirus? Bueno, no tengo otras palabras que, como la mayoría o la mayor parte de la población, la ciudadanía, de reconocimiento hacia el gobierno, en particular el presidente, el liderazgo fuerte que está ejerciendo, tomando medidas con mucha anticipación, medidas preventivas, y realmente poniéndose al frente este grave problema, esta catástrofe que está viviendo la humanidad, y nuestro país, por supuesto, no está ajeno a esto. Y bueno, el liderazgo político es muy importante cuando se hacen las cosas con criterio, se hacen las cosas firmes, y realmente no tenemos otra cosa que agradecerle al presidente y a los ministros y al gobierno en general por la implementación de todas las medidas que se están tomando y que espero que se sigan tomando para el bienestar de la población, ¿no es cierto?, que es lo más importante en este momento, la salud. Estamos hablando con el general César Milani. Hace días atrás entrevistamos en este programa al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que relataba que las Fuerzas Armadas estaban trabajando en barrios de la periferia del Gran Buenos Aires, más precisamente en la Villa Itatí, en la localidad de Quilmes, donde iban integrantes, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas, iban desarmados y que proveían de alimentos, hacían viandas para la población, y que los recibían a los suboficiales y a los oficiales en esos barrios, según el relato de Agustín Rossi, del ministro, los recibían con aplausos. ¿Cuál es el rol que pueden tener las Fuerzas Armadas en este contexto? Bueno, Daniel, yo creo que es muy importante lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, que están desplegadas no solamente en la provincia o en el conurbano, sino en todo el país. Están desplegadas cumpliendo distintos servicios, no solamente provisión de víveres, sino una parte importante de las Fuerzas Armadas está con el tema sanitario, desplegando elementos, hospitales, módulos, preparando los hospitales militares, las camas disponibles, etcétera, y también nos está entregando víveres secos, y bueno, todo lo que hace a lo que pueda, o lo que se pueda colaborar, ¿no es cierto?, para que esta situación de emergencia sea lo menos gravosa o lo menos dañina para los más vulnerables, en particular, ¿no?, que es la gente de muy bajos recursos, la gente que le cuesta llegar a fin de mes o que no tiene para el día, la gente que necesita comer, la gente que necesita abrigarse, y en esto el ejército está haciendo una tarea muy importante. Yo creo que el ejército podría hacer muchísimo más, en esto lo hemos hablado en algún momento, si se lo tuviera el equipamiento y los medios adecuados, y digamos un poco más, que se hubiera hecho una mejor gestión en los últimos 40 años por parte de la dirigencia política respecto al equipamiento del ejército argentino, que tiene material muy, digamos, en una gran parte material obsoleto, material, digamos, que tiene 30 o 40 años. Esto es así, y en particular la falta de personal. También sumado a otro tema, que también lo hablamos en algún momento, que es que las Fuerzas Armadas tienen una cantidad importante de oficiales, suboficiales, pero los soldados que se establecieron cuando se puso el servicio militar voluntario, la cantidad es realmente no cubre las necesidades de los cuadros de organización para desplegar al ejército en todo el país. Esto hace que todas estas cuestiones, es decir, una falta total de recursos, de medios y no la suficiente cantidad de personal,
que el ejército esté brindando todo lo que pueda hacer, pero podría ser muchísimo más si tuviera en estas cuestiones un poco más de apoyo en lo que hace a la cantidad de personal y a los recursos y medios con que dispone. Quiero decirte que yo tengo, digamos, el orgullo de que en mi gestión fue un poco la excepción y que pudimos lograr una recuperación de capacidades y reequipamiento muy importante. Yo creo que el más importante en los últimos 30 o 40 años, pero lamentablemente esto se diluyó en los últimos 4 años, ya sea porque se paralizaron absolutamente todo lo que es el reequipamiento, recuperación de capacidades, se redujo personal, se disolvieron unidades, grandes unidades, se dieron o se vendieron predios, etcétera. Muchas de estas malas medidas, creo que ahora el actual ministerio está tratando de subsanarlas. Bueno, habrá algunas que podrán y otras que no. Pero bueno, este es un tema que, digamos, un poco más. Sí, le quiero preguntar, estamos hablando con Celsa Milani, después les quiero preguntar del estado del ejército y las tensiones históricas, de alguna manera, que siempre emergen al interior de las Fuerzas Armadas entre los sectores más liberales, si se quiere, y los sectores más nacionalistas, ¿no? Esa tensión que es histórica entre azules y colorados, entre los militares de la década infame y lo que fue el protoperonismo, y bueno, se mantuvo y se mantiene. Quiero preguntarle qué opina usted sobre el estado actual de esa tensión al interior del ejército. Pero no me quiero ir al tema coronavirus. La Argentina tuvo históricamente, casi hasta el Mercosur, corríjame si estoy equivocado, general Milani, estuvo como una de las hipótesis de conflicto las cuestiones fronterizas y las cuestiones territoriales, una con Chile, que compartíamos y que compartimos una extensa frontera, otra con Brasil, ¿no? que se fue distendiendo la de Brasil a partir del Mercosur, a partir de la estabilidad democrática en la región y en los dos países y demás. Y sé que para el ejército argentino, para la Fuerza Armada Argentina y para Brasil también, siempre se mira muy atentamente lo que sucede en cada uno de los países. Y pregunta bien puntual por el episodio coronavirus, que sabemos cómo empezó, y sabemos que lo estamos transitando, pero no sabemos exactamente cómo termina. En el día de ayer, en las últimas 24 horas, en Brasil hubo 114 muertos. Es el récord desde que se inició la pandemia. Hay casi 14.000 casos identificados en Brasil y hay más de 667 víctimas fatales. ¿Cómo está observando usted, general Milani, la situación en Brasil? Bueno, con mucha preocupación porque lamentablemente el presidente de Brasil ha demostrado una cierta ineptitud para manejar el problema, está causando, yo diría que una especie de gobierno en donde ya está interviniendo o está habiendo enfrentamiento con otros ministros, están interviniendo en forma indirecta los militares, digamos, no se toman decisiones fuertes, de tal manera de que Brasil, que tiene una población 3-4 veces la nuestra, está un poco desorientada con las medidas que debe tomar. Algunos gobernadores, la mayoría, está queriendo tomar medidas más drásticas. Bueno, Bolsonaro sigue con el problema, con su tesitura, y esto puede provocar en Brasil que haya un pico, lo que se ha tratado de evitar acá, un pico, que haya una cuestión que no se pueda manejar por el Servicio Sanitario de Brasil. Y esto me preocupa a mí porque nosotros tenemos una frontera extensa en el norte y una frontera importante con Brasil. Yo la conozco perfectamente porque la he transitado por vía aérea, por vía terrestre. Y ahí hay paso fronterizo. Por eso, cuando nosotros decimos cerrar la frontera... Por ejemplo, Uruguayana. Claro, por ejemplo... O Paso de los Libres. Claro, cerrar la frontera son pasos fronterizos, pero entre cada paso fronterizo hay 20, 30 o 40 kilómetros en donde, la verdad, Daniel, que hay una falta de presencia importante del Estado. Por eso que yo en su momento, cuando hablamos en alguna oportunidad, yo fui muy, estaba muy de acuerdo con que se hubiera desplegado en esta oportunidad al ejército en la frontera,
cubriendo realmente, cerrando la frontera para evitar que haya un colapso de población migrante, digamos. A ver si entendemos. De hecho, las fronteras están cerradas, ¿no? Porque casi que no llegan aviones a Argentina. Están cerrados los pasos fronterizos, pero la frontera, hay muchas fronteras que frontera seca y otra frontera que está... ¿A qué llamamos frontera seca? Frontera seca, que es simplemente un campo. Una línea. Una línea y... podés pasar caminando, ¿no? Que podés pasar caminando. Exactamente. Bien. Y después otra parte donde hay ríos, como el Pilcomayo, etcétera, pero... Que agarrás un gomón y lo cruzás. Por supuesto. Y Bien. que no está debidamente cerrada la frontera norte, no ha estado nunca. ¿La frontera norte es Bolivia y Paraguay? ¿O la frontera norte también es Bolivia, Paraguay y Brasil? También, por supuesto. Yo digo norte y noreste, ¿no es cierto? Ah, ok. Y por supuesto, especialmente, por eso hablando de Brasil, yo digo que ese es un tema a mirar, porque Brasil no sabemos en la situación política por la que está atravesando en qué pueda desembocar esta explosión de esta pandemia. A ver, me gustaría detenerme en este punto. Estamos hablando con el general César Milani, que fue comandante del ejército, anteriormente había sido ni más ni menos que fue jefe de inteligencia del ejército, sobre la situación Brasil, porque pareciera ser que Brasil va a ser el próximo epicentro, la nueva Italia, la nueva España. Están compitiendo ahí entre Estados Unidos y Brasil a ver quién explota. Pareciera ser que Estados Unidos está explotando primero y lo que se viene ahora es en Brasil, ¿no? Dos países que tienen un desmanejo político. Trump por un lado, Bolsonaro por otro. Me gustaría ahondar un poquitito en la situación en Brasil con usted, general Milani. Sí. Lo que usted está viendo es que puede haber una cuestión sanitaria explosiva, caótica, que presione sobre las fronteras. Exactamente. Yo creo que ese es un peligro latente. No sé si todavía estamos a tiempo de hacer algo, pero yo recuerdo que en mi gestión tuvimos desplegados 1.500 hombres en la frontera norte, realmente impecable, estaban únicamente en la frontera norte, mirando hacia afuera, no mirando hacia adentro, mirando hacia afuera. Y lo que estamos necesitando ahora es que la mayor cantidad de fuerzas de seguridad federales puedan dedicarse a controlar adentro, que se cumpla la cuarentena, y en lo posible hubiera sido importante que las Fuerzas Armadas hubieran podido desplegar en la frontera norte de tal manera de aliviar un poco el peso que tienen las fuerzas de seguridad, digamos, en esta parte, ¿no es cierto?, en este tema, que es un tema muy delicado, y que si no pasa nada, bueno, pero si llega a pasar o haber algún problema importante, puede haber una presión, repito, alguna presión importante de la población que quiera migrar o que digamos que pueda ingresar al país, lo cual sería para nosotros un desastre, especialmente para las provincias del norte, y después por supuesto se replicaría acá. Dicho sea paso, son provincias que tienen baja cantidad de infectados y baja cantidad de víctimas. Claro, habría que mirar las estadísticas, pero Formosa hasta hace unos días atrás no tenía detectado ningún caso y no tenía tampoco ninguna víctima, para dar un ejemplo, ¿no? Sí. Y aparte, lo importante de esto es decir que en este momento el ejército está brindando apoyo logístico, básicamente sanitario, pero hay una gran parte del ejército, el ejército operativo, que está, digamos, colaborando, pero que podría desprenderse una parte no demasiado importante, porque estamos hablando de 3.000, 4.000 hombres, para cubrir esta parte de la frontera norte, ¿no es cierto?, durante esta grave situación que podríamos, digamos, analizar un poquito cómo llegan las Fuerzas Armadas a una situación de estas características en la República Argentina, y qué es lo que habría que hacer, ¿no es cierto?, de acá en adelante, pensando en que el mundo va a cambiar, nuestro país va a cambiar, y tenemos que pensar y repensar un Estado como el que en algunos casos nosotros propiciamos, un Estado más inclusivo, un Estado más permanente, un Estado más presente, un Estado en donde tenga Fuerzas Armadas importantes, que estén en condiciones, ya sea por los recursos, por los medios, por los materiales y por el personal, estén en condiciones de poder realmente brindar un apoyo total. Total significa un apoyo muy importante, digamos, en cualquier tipo de catástrofe, no solamente en esta, ¿no es cierto? Y yo creo que en esto hay que repensar un poco qué es lo que necesitamos. Si una Fuerza Armada
de esta magnitud, una Fuerza Armada más importante, con una parte de un servicio civil para la defensa, en donde podamos tener personas capacitadas, digamos, o que tengan una especie de capacitación muy corta, pero que sepamos que la podemos convocar e integrarla a una orgánica militar y poder colaborar en esto. ¿Ese servicio civil ¿no? para la defensa sería algo parecido a lo que fue el servicio militar? No, yo creo que el servicio militar voluntario es muy bueno. Creo que en este momento tenemos 16.000 soldados, una cuestión, debe estar más o menos por esos números. Cuando era obligatorio eran 45.000, ¿no? Claro, yo creo que deberíamos tener el voluntario, pero deberíamos tener una cantidad más importante, 25 o 30.000 soldados, pero aparte de eso, yo creo que habría que estudiar la posibilidad de instrumentar un servicio civil, no sé si totalmente voluntario o obligatorio, pero no... ¿Para qué, por ejemplo? Claro, yo no estoy hablando eso del servicio de un año, el servicio militar, no, tendrá un barniz militar como para que este hombre, o el hombre que pase por ahí, y se produzca una situación de catástrofe de esta magnitud, pueda ser convocado... Por ejemplo, deme un ejemplo bien puntual a ver si logramos entender lo que está queriendo decir. Enfermeros, médicos, faltan enfermeros, cocineros, sí. Conductores de camiones, conductores de máquinas, de operadores de máquinas viales para, digamos, catástrofe de cualquier tipo estoy hablando, ¿no? Entonces, que sean convocados, un barniz de un poco tiempo, ¿no es cierto? A ver si entiendo, un servicio civil donde, por ejemplo, a mí o a Eduardo o a Catarazo o a los oyentes le enseñan durante 4 meses a manejar una máquina vial, o por ejemplo. Personal que tenga y si hay una catástrofe previa, te dicen vos sos reservista de la máquina vial. Claro, o que tenga una capacitación previa y se los pueda convocar, ¿no es cierto?, para con un barniz para incorporar una orgánica militar. Mucha gente que está en este momento en sus casas, quizás podría haber colaborado de alguna manera estando en una organización, ya sea conduciendo un camión, ya sea preparando comida, ya sea atendiendo sanitariamente, bueno. O haciendo comida para 50 personas, cosa que me imagino... Yo veo esto, ¿no es cierto?, con un gran consenso, con sectores empresarios, con sectores, básicamente, sectores del orden sindical, ¿no es cierto? Le van a decir, Cersa, que quiere volver con el servicio militar, ¿eh? No, yo no estoy hablando del servicio militar obligatorio ni nada por el estilo, porque realmente el servicio militar voluntario ha sido un gran avance y es muy bueno, y ha sido inclusive para... Uno de los grandes aciertos del gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿no? No, por supuesto que no. Estoy pensando en algo, porque esta pandemia, esto fue ahora, y gracias a Dios creo que vamos a salir, pero bueno, ¿qué pasaría si vienen otras posteriores, o no solamente pandemia, hablemos de cualquier tipo de desastre natural? La Fuerza Armada, imaginémonos, 15.000 soldados para semejante territorio y la cantidad de habitantes que tenemos. Realmente muy poco, realmente no resiste análisis, entonces tendríamos que tener más soldados voluntarios, pero aparte de eso, este servicio, de tal manera que en los casos... ¿Cómo lo llamaría el servicio? ¿Cuál es el nombre? Yo dije servicio, no sé, habría que repensar bien todo esto, pero algo civil para la defensa. Para la defensa se refiere a la defensa contra amenazas. Estas son amenazas. Bien. Es decir, amenazas de catástrofe natural, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Claro. Y yo creo que a ver si entiendo, por ejemplo, un varón o una mujer que tenga nociones elementales de enfermería, no sé, como por ejemplo colocar una vacuna, y si están desbordados los enfermeros por la catástrofe, porque están en los campamentos o en las salas de terapia intensiva, de que haya civiles de que por lo menos sepan, no sé, colocar una vacuna, para dar un ejemplo. Claro, por ejemplo, tener preparados unidades logísticas, pero únicamente con el personal necesario para el mantenimiento de los efectos y de los materiales y demás, y en un momento determinado, como una crisis de una magnitud importante, convocar para rellenar o para llenar, digamos, los lugares donde se necesite especialistas a esta persona, y que esas unidades logísticas puedan operar únicamente para estos aspectos. A ver si... Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, personas que sepan coser para hacer barbijos ahora. Por ejemplo, ¿cuántas personas saben coser? Claro, los que están acá, ¿ver? Muchas, no sé ahí, pero bueno.
o personas que sepan cocinar y que puedan estamos hablando que estamos necesitando en la provincia de Buenos Aires, estaríamos necesitando proveer raciones entre 300, 400, 500.000 por día. Claro. Esto requeriría el 3 o 4 veces la cantidad de medios, de recursos y de personal con que cuenta el ejército, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es, Daniel, pensar un ejército grande en un país grande. Y creo que hacia eso van los estados, a replantearse cómo estaban parados cuando apareció esto frente a la sociedad, cómo tenían los servicios públicos, qué importancia le daban, ¿no es cierto?, a los servicios, si eran una inversión o si era simplemente un gasto. Bien. Como en algún momento dijo. Estamos hablando con César Milani, quien fuera jefe del ejército durante un tramo del gobierno de Cristina Kirchner. Quiero volver un segundito a Brasil, general, y quiero preguntarle ¿cómo es la relación con los militares brasileños que hoy están ocupando el poder, ¿no? Braga Neto, el jefe de la Casa Civil, es un general muy importante. Hamilton Mourão, vicepresidente, general 5 estrellas, con mucha ascendencia dentro del propio ejército. El capitán retirado, que es presidente, pero no tiene mucha ascendencia al interior de las Fuerzas Armadas. Un gabinete donde tiene más militares este gabinete que el último gabinete del general Figueredo en el año 85. Imagínense, ¿se entiende? O sea, el último gobierno militar tenía más civiles que el gobierno de Bolsonaro actualmente, para entender un poco. Le pregunto a usted, que fue jefe del ejército argentino, ¿cómo era la relación con los militares brasileños? ¿Había amistad, competencia, desconfianza, amistad y desconfianza? ¿Cómo es ese vínculo? No, yo que me pueda contar, ¿no? La relación con los militares brasileños yo en particular tengo una relación muy buena. En particular tengo una relación de amistad con el actual jefe del ejército, que estaba en actividad en aquel entonces, con el general Edson Pujol. ¿Es el actual jefe del ejército? Sí, el actual jefe del ejército. Lo conozco personalmente, inclusive hablamos hace pocos días. Tuvieron el mismo cargo, ¿no? ¿Cómo? Tuvieron el mismo cargo en algún momento, ¿no? Claro, nos conocimos cuando éramos jefe de inteligencia, yo acá y el jefe de inteligencia del ejército de Brasil. Caramba, qué reunión, ¿no? Así que, pero la relación es muy buena, por supuesto, cada uno pensando en su país, con distintas modalidades. Claro. Lo que decían usted recién es verdad, la injerencia militar en el gobierno es digamos, determinante. Inclusive Bolsonaro hace pocos días quiso hacer dimitir a su ministro de Salud y bueno, un poco los consejos, entre comillas, militares le impidieron hacer esto. Así que evidentemente en este momento los militares tienen una injerencia muy grande en el gobierno. Esto también demuestra un poco la llegada, o digamos, explica un poco la llegada de Bolsonaro al poder y cómo fue, digamos, no hablamos de golpes de Estado, pero lo que se llaman golpes blandos, ¿no es cierto? Cómo fue la renuncia, digamos, más que la renuncia fue la destitución del juicio político a Dilma Rousseff. Claro, a Dilma Rousseff y un golpe blando, ¿no? Etcétera, ¿no? Fue un golpe blando, ¿no? Un golpe blanco. Un golpe blando. Bueno, esto está un poco demostrando quién en realidad tiene el poder y está un poco manejando los hilos de poder en Brasil, ¿no es cierto? Pregunta, con respecto a los militares brasileños, ¿mito o realidad de que son más nacionalistas que los argentinos? Que los militares argentinos, que la conducción. A ver, usted sabe que cuando hablamos de nacionalista podemos hablar de nacionalista inclusivo o nacionalista exclusivo. Podemos hablar de nacionalistas que piensan que no solamente son nacionalistas por todas las cuestiones que le llaman o que adornan a un nacionalista, sino que aparte están, digamos, en un andadivelo, en un sector, un campo nacional y popular en el cual yo intenté transitar durante mi gestión en el ejército y en el cual me siento identificado. Y hay otros nacionalistas que son un poco, ya no tan inclusivos, sino son un poco más liberales, un poco más conservadores, y se tildan también de nacionalistas. El ejército de Brasil
ha tenido como esa exactamente el mito, un poco realidad, ¿no es cierto?, de que son nacionalistas, pero no sé hasta dónde, digamos, militan tanto o estarían tanto pertenecientes o estarían tan a gusto con un proyecto de tipo popular. Yo creo que son un poco más cerrados en este sentido, ¿no? Bien, un poquito más elitistas, digamos. Exactamente. Bien. Como muchos tenemos que aclarar, ¿no es cierto?, que nuestras Fuerzas Armadas no es que sean la panacea ni nada por el estilo, ¿no? Era una pregunta pendiente, estamos hablando con el general Milani, que le anticipé la pregunta. ¿Hay una tensión interna en las Fuerzas Armadas, históricamente de su conformación, del sector más patricio, elitista, terrateniente, y un sector un poco más plebeyo, ¿no?, para decir de una manera, ¿no? No sé, General Justo, ponerle, o General Perón, para poner dos ejemplos, digamos. Alguien más aristocrático y alguien más, el General Perón, ¿no?, de un origen bien plebeyo. ¿Existe aún la tensión entre los sectores más liberales y los sectores más nacionales y populares en el ejército hoy? Sin duda, esa es una de las cuestiones pendientes que tienen las Fuerzas Armadas y el ejército argentino, no en los grados bajos, no en los soldados ni en los suboficiales, por lo menos los suboficiales jóvenes. Pero en la jerarquía del ejército, ¿qué porcentajes hay? Y en los oficiales jóvenes, yo no diría que tampoco es demasiado evidente, pero sí hay una tendencia importante, lamentablemente, no sé por qué, porque habría que hacer un estudio sociológico sobre el tema, una tendencia importante a que los integrantes de las Fuerzas Armadas se sientan más identificados con sectores, digamos, conservadores, de derecha, sectores, en algunos casos reaccionarios, a lo que se les puede llamar nacionalistas, pero elitistas, sectores, sectores políticos, por ejemplo, afines a lo que fue el gobierno anterior, el desastre que fue el gobierno anterior, con todo lo que sabemos que sucedió, y la Fuerza Armada no fue una excepción, ¿no? Yo recién dije, se trató de reducir a la Fuerza Armada porque no se cree en el Estado, en estos proyectos no se cree en el Estado, mucho menos se puede creer, ¿no es cierto?, o querer participar o creer, o sentirse partícipe del pueblo argentino. Sí, por supuesto que ellos lo dicen, hacen lo que tienen que hacer, apoyando a la comunidad, etcétera, pero no nos equivoquemos. Este es un tema pendiente en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas deberían, yo lo creo absolutamente, lo dije en mi discurso cuando me hice cargo del Ejército, deberían tener como guía un proyecto nacional, un proyecto de nación grande, un proyecto, inclusivo, deberían tener esa guía. Y muchos tienen otra guía distinta, que estuvo materializada, ¿no es cierto?, en el anterior gobierno. Lamentablemente, y yo digo mucho porque es un porcentaje importante. Ahora, ¿por qué un mayor, un teniente coronel o un coronel de una clase media, en algunos casos media baja, un poquito media alta, o digamos ahí, puede gustarle más o estar más, sentirse más cómodo en la sociedad rural que en el otro lado? Bueno, es un tema que habría que analizar. Lo que sí yo creo que hacen falta mandos militares fuertes y liderazgos militares fuertes para tratar de encauzar el tema este. Esta es una cuestión que va a llevar mucho tiempo, pero que tenemos que pensar de que los grandes proyectos nacionales, los grandes proyectos populares, los que llevan a los países o los que piensan en pueblos felices, son los que tienen Fuerzas Armadas incluidas, Fuerzas Armadas identificadas con estos proyectos. Bueno, no creo que en este momento, por supuesto, están cumpliendo el rol absolutamente como tiene que cumplir y demás, y eso es bueno. Ahora, en la parte un poco más, pensando un poco más a mediano plazo, a largo plazo, creo que habría que repensar ciertas cuestiones en las Fuerzas Armadas en esto, ¿no es cierto? No sé por qué exactamente pasa esto, pero lamentablemente pasa, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para, captar esos sectores de las Fuerzas Armadas, explicarles, machacarles y hacerles sentir de que
las Fuerzas Armadas y el pueblo son una misma cosa. Hacerles sentir que las Fuerzas Armadas son parte del pueblo, hacerles sentir que los sectores conservadores, liberales, de derecha, elitistas, lo único que les puede interesar a las Fuerzas Armadas es usarla en un momento determinado. Bien. Le quiero hacer una pregunta. En términos porcentuales, los oficiales superiores del ejército, a grosso modo, me imagino que esa información no la tiene precisa, le estoy preguntando una apreciación solamente, no necesariamente tiene que ser precisa la información, pero ¿qué porcentaje es más bien Nacampop y qué porcentaje es liberal conservador, digamos? Bueno, yo creo que ustedes vieron en la última elección un porcentaje de votos de una persona que realmente Gómez Centurión. Claro, no puede representar ni más ni menos que a un sector a Gómez Centurión lo votaron elitista. Bueno, eso el 80% de los votos, esos son votos de las Fuerzas Armadas, sea titulares o familia. Y yo creo que hay un porcentaje importante, especialmente en los mandos superiores. Un porcentaje importante de 40%, no, 50%. Más. Yo creo que bastante más. ¿Y el porcentaje Nacampop cuánto sería? ¿Cómo? El porcentaje más peronista, digamos, ¿cuánto sería? Yo diría más peronista, digamos, podemos decir más nacional, sí, más popular, y podemos hablar de un 20%. 20%. ¿Y en los suboficiales? Estoy hablando muy en general. Sí, claramente. Y por supuesto que se nota más en algunos grados que en otros. En los grados más bajos, en los suboficiales, en los soldados, en los oficiales quizás jóvenes se pueda, digamos, considerar un poco más alto este porcentaje. En los grados superiores, no sé por qué, se ve que los soles o las estrellas le pesan demasiado, pero no sé por qué se van haciendo cada vez más más proclive a estos proyectos de país, y repito, proyectos de país que no tienen nada que ver con los antecedentes de nuestro ejército, no tienen nada que ver con los grandes héroes de la patria, no tienen nada que ver ni con esos héroes ni con los caudillos federales, no tienen nada que ver con lo que se gestó o con lo que gestaron en nuestro país las Fuerzas Armadas. Todo tiene que ver, sí tiene que ver a partir de quizá del año 1880, 1890, y después cuando empezaron las Fuerzas Armadas a mezclarse, o digamos... Con los terratenientes, ¿no? Con sectores, por supuesto, con sectores conservadores y liberales, ayudando a mantener el poder, como pasó en la década infame. Y por supuesto tenía que aparecer un general Perón. ¿Usted es peronista? Yo sí. Yo soy ¿Desde peronista. la cuna? Desde la cuna, por supuesto. Yo tengo mis padres, mis suegros, toda mi familia, mi hermano. Mi hermano es abogado, militó todavía en el peronismo. Mi sobrino, mi padre, lo mismo, en la Intendencia de Cosquín. Mi suegro fue diputado nacional constituyente. Así que yo provengo de una familia peronista, con un duro trajinar de parte de mi padre, ¿no es cierto?, que estuvo preso en el 55, mi suegro estuvo preso en el 55, un duro trajinar, digamos, y no solamente eso, sino en la parte del trabajo, un trabajo donde vino, digamos, o empezó trabajando muy duro, muy fuerte, yéndose a la zona del Valle de Punilla de Cosquín porque él estaba enfermo del pulmón, con tuberculosis, y estuvo ahí 8 años internado, se casó posteriormente con mi madre, y bueno, y ahí empezaron a trabajar y a remontar, ¿no es cierto?, lo que después de 30 años pudo construir una posición económica, social y política que le permitió ser presidente del Partido Justicialista, todo el Valle de Punilla, etcétera. Bueno, y mi hermano un poco siguió con esa... César, sí. General Milani, le quiero hacer las últimas preguntas. Sí. A ver, ¿han vuelto en la región la cuestión de las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí, totalmente. Bueno, volvió en Bolivia, en Chile estuvieron muy activos en la represión, y en Brasil casi que se quedaron con la suma del poder político, casi de alguna manera. Vamos a ver en qué deviene la crisis política que se está viviendo en Brasil, no lo sabemos, la semana que viene puede cambiar absolutamente todo, pero pareciera ser que los militares ya tomaron el control total del gobierno, o el control de gran parte del gobierno. ¿Habría que descartar esa hipótesis
en la Argentina, que no ahora, está claro que ahora parece un escenario absolutamente lejano, pero habría que descartar en algún momento, en 2, 3, 4 años, si cambia la circunstancia, de que los militares vuelvan a formar parte de un proyecto liberal conservador. De que vuelvan a formar parte de un proyecto liberal conservador no habría que descartarlo en absoluto. Yo creo que, digamos, no se puede afirmar o prever, ¿no es cierto?, que acá puede haber una intervención militar, digamos, en el gobierno en absoluto, pero lo que sí es verdad que en los países donde las Fuerzas Armadas han apoyado a los gobiernos, aunque los gobiernos han hecho desastres, como en el caso de Chile, porque desastres, y cuando yo digo desastres son lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, permanentemente revueltas, muertos, represión, etcétera. Bueno, en esos casos los gobiernos se han mantenido, porque las Fuerzas Armadas lo han apoyado. En los casos donde las Fuerzas Armadas no lo han apoyado, como pasó en Bolivia, el gobierno cayó. También podemos poner el caso, otros casos, ¿no es cierto?, similares. Bueno, Brasil es otro caso donde se lo apoyó a Bolsonaro y ahora se lo está dejando de apoyar. Vamos a ver cuánto dura Bolsonaro. Es decir, que la Fuerza Armada, en este contexto, en un contexto donde se está cuestionando fuertemente al capitalismo, a la globalización, al neoliberalismo, a estas políticas de capitalismo salvaje, creo que los estados están volviendo a mirarse para adentro, volviendo a renacer los ciertos nacionalismos y volviendo, ¿cierto?, a apoyar a las instituciones más importantes. Por eso digo lo importante que es para el pueblo argentino, para nosotros, pensar en las Fuerzas Armadas inclusivas, unas Fuerzas Armadas, digamos, identificadas con un proyecto de nación. Cuando yo digo proyecto nacional, me atacan y me dicen proyecto nacional, entonces el kirchnerismo, no, un proyecto nacional. ¿De qué queremos hablar? ¿De un proyecto internacional? Es decir, un proyecto nacional es lo más lindo que se puede pensar para una patria. Un proyecto que piense en sus habitantes, en la gente que vive adentro del país. Como decía el general Perón, en una nación grande tiene que haber un pueblo feliz. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De la economía? ¿Estamos hablando de lo macro? Estamos hablando del pueblo. Y creo que, digamos, hacer una nación grande significa que la población tenga acceso a la educación, a todas las cuestiones básicas que sabemos que tiene tener acceso, pero aparte de eso, a que tenga acceso a una vivienda digna, a un salario justo, bueno, lo que es la justicia social, ¿no? Bien, últimas preguntas de este diálogo que estamos teniendo con el general Milani. Hace mucho tiempo que teníamos ganas de conversar con él y le agradecemos la deferencia de elegir conversar con nosotros para hablar de un tema tan sensible, ¿no? Brasil, coronavirus. Quiero preguntarle, el juicio por cuando usted fue acusado de delito de lesa humanidad en la provincia de La Rioja, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. Bien, y en Tucumán. En Tucumán y La Rioja. Ese juicio, ¿en qué instancia está? Bueno, yo siempre lo dije hace 4 años, cuando empezó esta campaña de desprestigio contra mi persona, montada por básicamente un multimedio, básicamente Clarín, Nación, apoyado por ciertos sectores de militares retirados, que por supuesto no concordaban con mis políticas dentro del ejército y ni mucho menos con la política del gobierno nacional, apoyado por ciertos sectores de inteligencia que, aunque fueran o pertenecían a la Secretaría de Inteligencia, estaban operando... ¿Está hablando de Estiuso? Estoy hablando de Estiuso. Estaban operando, digamos, importantemente inclinados hacia algunas embajadas, una embajada importante que todos sabemos cuál es, y apoyados, ¿no es cierto?, por otros poderes, lo que llamamos poderes fácticos, que aparte de los mediáticos, aparte de estos que recién dije, políticos, es decir, la oposición, y los nombres que ya sabemos que figuran, y los sectores judiciales. En todo esto me han armado varias causas, 2 causas de lesa humanidad. Yo en 35, 40 años nunca tuve una denuncia por nada, absolutamente, ni en La Rioja, ni en Tucumán. Bueno, armando causas... ¿Y esas causas se fueron a juicio?
Claro, yo fui procesado, lamentablemente, por un juez corrupto de La Rioja, como es el Herrera Piedrabuena, en donde me imputó asociación ilícita, escúchese bien por favor, asociación ilícita entre el subteniente Milani, con 20 años de edad, y el general Menéndez, que era el tercero de antigüedad en el ejército. Con ese delito que se me imputó, se ordenó la detención mía, y estuve casi 3 años detenido. ¿Y fue a juicio? Y fui a juicio en La Rioja y fui a juicio en Tucumán. Juicios que duraron más de 3 meses. ¿Y qué resultado fue el juicio? Cerca de 100 testigos, 80 en un caso, más de 50 en el otro, y por supuesto absuelto en La Rioja. ¿Usted fue absuelto en los 2 juicios? Absuelto en Tucumán, las 2 sentencias se encuentran en este momento apeladas por la fiscalía respectiva, como pasa en todos los casos. Y están la primera instancia lo absolvió y después me imagino la fiscalía. Están en la Cámara Federal de Casación. Las partes habrán apelado. Perdón, ¿no? En la Cámara, en la instancia de apelación están en casación. Bien, muy bien. Y después tuvo otra denuncia también. Sí, otra denuncia más, por armar una red de inteligencia. Recuerdo increíble, ¿no es cierto? Eso me acuerdo que en el año 2015 fue como 15 etapas seguidas del diario Clarín. Claro, exactamente. Supuestamente usted estaba armando una red de inteligencia para... En donde hablaban todos los que se decían periodistas, que siguen siendo, pero son operadores de propaganda política, y me atribuían a mí una red de inteligencia paralela, etcétera, un montón de cuestiones más. Eso lo había denunciado Laura Alonso y Patricia Bullrich. Eso lo denunció Santoro. Daniel Santoro. Bueno, para mí es un orgullo que me lo denunció Santoro. Y el gobernador de Jujuy, Morales. Calumniador y difamador, ¿no es cierto? Que en ese momento no era gobernador, ¿no? No era gobernador, era senador. Me era senador por Ercolini. Fíjese, a las 11 de la mañana hicieron la denuncia. Estamos hablando de Santoro, Gerardo Morales y Ercolini. Bueno. A las 2 de la tarde el juez Ercolini ordenó el allanamiento del edificio del ejército. Por supuesto que lo allanaron y no encontraron absolutamente nada. A pesar de eso, me mantuvieron 3 años la causa, después la pasaron a Bonadío. ¿Y esa causa dónde está ahora? No, esta causa la pasaron a Bonadío. Bonadío tuvo 3-4 años, no tuvieron absolutamente ninguna prueba, pero nada, absolutamente nada, a tal punto que Bonadío, el último día antes de la feria judicial y anterior a su muerte, con unos fundamentos muy importantes que yo los invito a que lo lean, archivó la causa por segunda vez por no haber encontrado absolutamente nada y desacreditar a todos los testigos que estaban en la causa esa, muchos de ellos políticos, muchos de ellos periodistas, algunos de ellos que se dicen periodistas no eran periodistas, y por supuesto en el caso de Astiuso también, ¿no es cierto? Bueno, ¿Logró conocerlo Astiuso? No lo conozco. Se archivó la causa. Es como, sí. Y se archivó la causa, bueno, y ahora voy a pedir el sobreseimiento, por supuesto, porque nunca hubo nada. Pero estuve con 7-8 años con la causa dando vuelta. De esta manera tienen los jueces, los malos jueces, ¿no? Bien. Y otras causas más también armadas. Una de Laura Alonso, que dice que le llegó una denuncia anónima por irregularidades. Bueno, fue al juez federal de San Martín, porque yo había ordenado al director de Intendencia hacer una denuncia en el juzgado federal de San Martín a raíz de un personal interno de la dirección de Intendencia que habían, digamos, incurrido en probable delito. Entonces yo ordené hacer la denuncia federal. Bueno, Laura Alonso mandó una denuncia, entre comillas, anónima. Por supuesto que no era ninguna denuncia anónima, era directamente propiciada por Laura Alonso. Bueno, lo mismo, 1 año de proceso, etcétera, ahora se dictó la falta de mérito. Y así todas las demás. El único objetivo era lograr una... ¿Cómo fueron la última pregunta, sí, general Milani, ¿cuántos años estuvo preso? 2 años y 8 meses. ¿Cómo fueron esos años presos? ¿Cómo fue Bueno, yo la verdad que siempre digo, si tuviera que volver a hacer lo mismo, yo estoy muy orgulloso de haber sido jefe del ejército en las condiciones que lo fui, todo lo que se pudo hacer por mi ejército. Hoy en día todavía tengo suboficiales y oficiales que me cruzan en la calle y me dan un abrazo y me dicen: mi general, nosotros estuvimos vestidos, tuvimos equipamiento, tuvimos esto y aquello, por su gestión. Así que para mí es un orgullo si tuviera que volver a hacer todo lo que hice y hubiera tenido que
o tendría que hacer y decir todo lo que dije en su momento, lo volvería a hacer, con las consecuencias que tendría que pagar, que fueron muy dolorosas para mi familia, por supuesto, y para mí, sabiendo que hoy en día estoy absuelto. Es decir, estuve 2 años y 8 meses detenido, para los que hablan de lawfare y hablan de detenido, ¿no es cierto?, injustamente, y hoy estoy absuelto y en mi casa. Por supuesto, estos 2 años y 8 meses nadie me lo va a restituir, solamente, digamos, los que saben de mis procederes y los que saben de mis convicciones. Adentro no fue digamos, todo fácil, porque yo tuve problemas graves con los detenidos por delitos de lesa humanidad, en particular con los condenados. En algún momento logró, estaban en el mismo lugar, ¿no? En Campo de Mayo, ¿no? No, claro, eso al último. En principio estuve en Ezeiza, después fui a la 31, ahí en Ezeiza también. En la 31 tuve problemas. ¿Y tuvo que convivir con qué condenados de lesa humanidad? Bueno, distintas causas, algunos que tenían perpetuo, otros tenían 30 años, otros tenían 25 años, 20 años. Algunos... La convivencia, me imagino, no era buena, ¿no? Nada, en absoluto. Yo normalmente estaba en el lugar, digamos, dentro del predio, dentro de la instalación, pero o con gente de la policía o demás, porque la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los pertenecientes a las Fuerzas Armadas me consideran, entre comillas, un traidor porque, digamos, simplemente adherí a un proyecto nacional, simplemente apoyé fuertemente a un gobierno que yo creía nacional y popular, simplemente porque me abracé con Eve Bonafini, porque yo creo que Eve es una persona que está más allá del que nosotros estamos viendo, está mirando un ejército al futuro, en su momento hablamos de trabajar, y justamente por eso trabajamos con el ejército en algunas villas, por lo cual fui criticado fuertemente y tengo 2 denuncias penales por esa causa. Increíble, ¿no? Villas que no tenían agua potable ni cloacas, únicamente para ponerle agua potable y cloacas. Bien. Donde se trabajó con una parte ínfima de la gente de ingeniero del Campo de Mayo. Bueno, 2 denuncias penales. Así que, General, todas estas cuestiones. Le agradecemos mucho el contacto con nosotros. Bueno, Daniel, el gusto es mío y estoy a disposición para cuando lo necesiten. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. El general César Milani, conversando con nosotros, temas varios. Tema coronavirus, rol de las Fuerzas Armadas, tema Brasil, tema Bolsonaro, tema de las Fuerzas Armadas en la región. Un repaso también por sus causas. En un momento, una de las personas más estigmatizadas. Sí, ¿no? Ayer hablábamos. Pocas personas, yo recuerdo tapas y tapas del diario Clarín, programa de La Nata, programa de Majul, programa de Leuco. Lo instalaron, lo convirtieron en un... fue el jefe del ejército con más exposición mediática de la historia contemporánea, ¿no? Si yo le digo a usted cuál es el más conocido de los jefes del ejército, ¿no? Desde enriquecimiento ilícito, lo de lesa humanidad, que era un tema muy sensible además para la agenda del kirchnerismo. Y lo consiguieron. Después lo sindicaban como el jefe de la inteligencia detrás de Cristina. Lo acusaron de montar un servicio de inteligencia paralelo. Se le armó una causa. Yo recuerdo, en esa época estábamos en este programa en Radio del Plata y estábamos con Tuni Colma, me acuerdo que trabajaba Tuni en ese momento del programa. Eran tapas y tapas. Era casi que en la Argentina no se hablaba de otra cosa. Del dispositivo de inteligencia. Me acuerdo que se decía que estaba una antena y un centro operativo en San Martín, ¿no? Me acuerdo, bueno, hay tanta información. Bueno, esa causa está archivada hoy. Sí. Pero consiguieron instalarlo como verdad revelada, que era así. Sí. ¿No? Porque consiguieron instalarlo, fue una operación absolutamente exitosa. Y después lo de lesa humanidad, que es un tema muy complicado, porque es un tema que va al corazón del programa del kirchnerismo, pero bueno, fue a juicio y aparentemente en primera instancia fue absuelto. Esto no quiere decir, bueno, por lo pronto todas las personas son inocentes hasta que se muestre lo contrario. El principio de inocencia le vale a todos, es un principio universal. El principio de inocencia le vale a todos hasta que tengan condena firme. Bueno, es inocente por ahora y en primera instancia fue absuelto. Después hay que ver, quizás se revierte en las instancias superiores.
estará la Cámara, después estará la Casación, después estará la Corte Suprema. Hay un montón de cuestiones para reclamar. Nosotros somos garantistas, por lo menos yo soy garantista, hablo en primera persona, pero me parece que todos nos sentimos identificados con eso. Yo soy garantista del principio de inocencia, claro, que es una garantía constitucional, en todos los casos, especialmente en la gente que no me gusta. Especialmente en la gente que no me gusta. Sí, porque es fácil ser garantista. Claro. Todos. Estás muy de acuerdo con exactamente. la persona, El principio de inocencia es universal. ¿Qué quiere decir universal? Es para todos, único y diverso. Universal. Para todos. Absolutamente para todos. Bueno, una entrevista interesante. Ahora, en cuanto a la red de inteligencia, basta ver los nombres de quienes acusaron a Milani de la red de inteligencia. Estamos hablando de personajes bien conocidos: Santoro, Morales, Ercolini.